¿Qué tal, Leticia? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, Manu, encantada de estar contigo. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues aquí estamos en La Trastienda, donde repasamos las principales noticias económicas de la semana y en esta ocasión tenemos que empezar por impuestos, la palabra maldita. Y la de vueltas que ha dado el gobierno, Manu, para poder sacar adelante esa reforma fiscal que al final no ha sido tan ambiciosa como quería. Ya sabes, este principio fundamental del regateo, ¿no? Empieza siendo muy ambicioso y luego vas rebajando tus exigencias. Bueno, al final se ha quedado en el proyecto de ley que va a formalizar esa transposición de la directiva europea sobre el impuesto a las multinacionales mínimo del 15%. Eso es lo que nos pedía Bruselas a cambio del quinto desembolso de los fondos europeos, 7.200 millones de euros. Pero también el impuesto a la banca. Fíjate, ese texto aprobado gracias a los votos a favor de 9 grupos parlamentarios da continuidad al impuesto a estos bancos más allá del 31 de diciembre. Lo que hace es poner una escala progresiva que va a gravar los ingresos que llegan de la diferencia entre el margen de comisiones e intereses de las entidades financieras. Es muy importante algunas de las novedades, porque claro, aquí han establecido un reparto de la recaudación, de tal manera que las comunidades autónomas van a ir recibiendo esa recaudación en función de su PIB regional. Y aquí van a salir favorecidas sobre todo Madrid y Cataluña. Por eso desde Junts per Catalunya esta semana pues lo celebraban, lo veían fenomenal, ¿no? Y luego por otro lado ya sabes que ceden la gestión a las haciendas forales, así que Navarra y País Vasco van a poder modificar los tipos, las condiciones, las exenciones, aplicar bonificaciones en las cuotas, es decir, que van a beneficiar solamente en esas comunidades autónomas a los bancos que tengan domicilio fiscal en esos territorios. Y una cosa más, también a partir de ahora van a empezar a gravar a las entidades extranjeras, a las que tengan actividad en nuestro país, porque hasta ahora no era así, son los que generen ingresos recogidos en esas escalas de tramos. Fíjate que esta semana la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán, antes incluso de que se aprobara esta reforma, estaba enfadada, hizo esta denuncia pública. Tenemos que saber que esto es mucho más que un impuesto a la banca. Esto es un ataque al crecimiento económico y, por tanto, al progreso social de nuestro país. Hemos hablado ya de los 50.000 millones de impacto en crédito a familias y a empresas, pero tenemos que hablar del procedimiento. Necesitamos procesos ordenados, procesos transparentes. ¿Quién va a invertir en España si no tenemos la necesaria seguridad jurídica? Si no conocemos las consecuencias de las normas que cambian en una tarde varias veces. Bueno, un ataque tiene mucha razón, ¿sí? Mucha razón. Esto es lo que se dice, lo que no se ve de las decisiones políticas, porque este nuevo impuesto va a restringir el crédito, va a reducir la concesión de créditos a familias y empresas, va a generar inseguridad jurídica y por lo tanto va a afectar las inversiones que se quieran establecer en España. Y en tercer lugar, que no nos equivoquemos, que este impuesto al final lo van a pagar los clientes de los bancos. Todos los españoles, sí, lo acabaremos pagando, eso está claro. Bueno, el impuesto a los cigarrillos electrónicos va a seguir adelante, lo vamos a ver. El aumento también a la tributación a las labores del tabaco. También cientos de millones en la agencia tributaria que ha venido perdiendo cada año por el fraude del IVA de los hidrocarburos. Y luego, en total, bueno, estiman que ese paquete puede generar una recaudación cercana a los 4.000 millones de euros. ¿Qué ha pasado entonces con las SOCIMIs, ¿no? La de la supresión que contamos la semana pasada de las exenciones fiscales? Pues no ha salido adelante, se ha rechazado. Lo de ponerles un impuesto a los seguros sanitarios privados, pues se ha rechazado también. O a las viviendas de uso turístico. Así que fíjate, también se tumba el impuesto a los bienes de lujo y lo que tiene que ver con el impuesto al diésel, que tampoco sale adelante. Así que hablamos de las propuestas y las enmiendas que fue introduciendo cada uno de los partidos, que no han ido prosperando y que la votación final pues no ha salido adelante. Han salido algunas subidas de impuestos, el impuesto a la banca, el impuesto al tabaco, pero no otras subidas que sí estaban contempladas. Pero una de las más polémicas, Leticia, es precisamente el impuesto a las energéticas, a las compañías eléctricas. ¿Qué ha pasado finalmente con este impuesto? Pues se puede decir que no abren el melón todavía, o a pesar de, mejor dicho, a pesar de las 72 horas frenéticas de negociación, incluso pidiendo ayuda al mismísimo ministro Félix Bolaños, y también a pesar de la noche de los impuestos. Qué miedo esto de la noche de los impuestos. Esto da para una película de terror. Es noche de terror. ¿De terror? Bueno, a mí no me da, a mí lo que más miedo me da en la vida, sin ningún género de dudas, es Hacienda.
Sí. Hacienda, la muerte y Hacienda son además dos cosas... que sus tentáculos llegan absolutamente a todas partes, como comentamos hace unas semanas, recuerdas, ¿no? Y el proyecto que tienen en mente para perseguir a los autónomos controlando los bizums de manera incluso semanal, ¿no? Mensual, por ser más precisos. Bueno, esto de la noche de los impuestos es el nombre con el que se ha quedado el lunes pasado, entre el lunes y el martes, en el Congreso de los Diputados, cuando la Comisión de Hacienda, que ya sabes que se había prorrogado ya, pospuesto en varias ocasiones, se prolongó durante horas. Por un receso que iba a ser de 4 minutos, se convirtió al final en un receso de 4 horas. Por eso el Partido Popular lo llamó secuestro. Claro, ¿qué estaba haciendo el Gobierno? Negociar con todos los socios, con estos 9 socios. Cronológicamente, que se va a entender mejor, acuerdo con Bildu, Esquerra y BNG el lunes para que sí hubiera un impuesto a las compañías energéticas, cuando recordemos que con Junts semanas antes pactaron lo contrario desde el Ministerio de María Jesús Montero, ¿no? Bueno, ese mismo lunes, cuando conocimos que habían llegado a ese acuerdo con estas 3 formaciones, Hacienda envió casi a las 12 de la noche un escueto comunicado de apenas 4 líneas diciendo que el Gobierno quiere aclarar que mantiene el acuerdo con Junts, porque Junts no quiere el impuesto a las energéticas, pero claro, lo mantiene siempre y cuando mantengan esas empresas su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización. Así que nadie entendía nada. Esto de soplar y sorber al mismo tiempo, pues como que nadie lo entendía. Hasta que el jueves en el Congreso, antes de la votación, el acuerdo llegaba gracias a Podemos, porque lo que hace con Podemos, lo que aprueba el Gobierno al final de esta semana no es el impuesto en sí, sino que antes del 31 de diciembre se tiene que impulsar ese impuesto a las grandes energéticas, pero tiene que ser compatible con no gravar a aquellas compañías que estén comprometidas con la descarbonización. Es lo que decía también Podemos en el comunicado. Si no se logra sacar adelante, para lo cual van a crear una comisión negociadora con todos los partidos, exigen la aprobación de un Real Decreto para prorrogar la tasa, la que existe ahora, es decir, que afecta a todas las compañías durante el 2025. Así que, bueno, a mí desde mi punto de vista lo que veo es que esto de momento sigue en stand-by. Hay un mensaje de advertencia por parte de Enerclub, que es la patronal que agrupa a todas las grandes empresas eléctricas y petroleras del país. Ahí están Repsol, que es en la que tiene la mirada puesta Junts en Cataluña por sus inversiones en Tarragona, que alzaron la voz ya. Claro, han amenazado con retirar 30.000 millones de inversión en España. El Círculo de Empresarios ha enviado también un comunicado esta semana recordándole al Gobierno: ¿estáis seguros de lo que vais a hacer o de lo que queréis negociar? La cuestión es qué quieren negociar. Porque claro, yo creo, me malicio, que al final va a ser un impuesto bastante descafeinado, porque hay que satisfacer a Junts y tiene que salir adelante, pero claro, un impuesto a medias, no como el de hasta ahora. Vaya encaje de bolillos, semana de gran incertidumbre sobre este impuesto que finalmente queda vivo a la espera de finalmente cuál va a ser esa decisión, ese acuerdo final, si finalmente se aprueba por decreto o no. Pero seguimos en tiempos de incertidumbre. En este caso, atención, porque la prestación sanitaria que llevan disfrutando los funcionarios en España desde hace 40 años está en riesgo. Muface sigue sin saberse si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. Y además, desde el Gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, se habla abiertamente de que no pasa nada, que los funcionarios se vayan a la Seguridad Social. Justo, es lo que hemos vivido esta semana. Fíjate, Manu, quedan 40 días para que venza el contrato con Muface. Imagínate la incertidumbre y todo lo que conlleva, porque, como explicó ayer el presidente de CESIF, del Sindicato Mayoritario de los Funcionarios, Miguel Borra, en un desayuno informativo, el 30% de los mutualistas de la función pública son mayores de 65 años. Y cuando llaman para informarse de si por lo menos podrán contratar una póliza privada, pues la cuota les sale realmente alta, carísima, y están nerviosos. En junio me detectan un cáncer de próstata, me hacen las pruebas, me detectan el cáncer de próstata, en octubre ya tengo el diagnóstico, tengo el tratamiento y no me autorizan el tratamiento, ¿no? Se están retrasando citas, se están retrasando consultas, etcétera. Entonces, yo creo que lo peor que te puede pasar en la asistencia sanitaria es estar desatendido y no saber a quién tienes que acudir, porque se genera una intranquilidad total y absoluta con lo más importante que podemos tener, que es la salud. Es lo que denunciaba Miguel Borra en este desayuno informativo, lamentando que el Gobierno haya empezado tarde a negociar la renovación del concierto. Si ya sabían que tenía vigencia de 2 años, ¿por qué se han esperado hasta tan tarde, no? Aún así confía en que esa nueva licitación vaya a buen puerto. Van a meter presión, además, con la primera gran manifestación frente a Muface en Madrid el próximo sábado 14 de diciembre. Ese era el anuncio. Pero fíjate, porque al desconcierto de qué va a pasar con el servicio que se presta a estos funcionarios se suma el desconcierto
desconcierto, porque aquí cada ministerio dice una cosa, como bien decías. ¿Qué ha dicho Mónica García esta semana? Pues lo que hizo fue filtrar un informe, la ministra de Sanidad el lunes, que se titulaba Muface, el del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, en el que decía que el sistema no es sostenible. Bien, ahí coincide incluso con las propias aseguradoras, que por eso han dejado desierto el contrato. Pero claro, en realidad ya se refiere a otra cosa, ¿no? Fíjate que insiste en que el dinero que ahora mismo iba para las aseguradoras, ella propone que se le dé a las comunidades autónomas que tienen la competencia de la sanidad para poder prestar ese servicio. Un sistema sanitario que dice que es robusto, es fuerte y se puede permitir absorber a este gran número de españoles. Lo que dicen es que, tiene que ser a largo plazo. Se le da un plazo como de 9 meses, o sea, fíjate el punto ya del informe, cómo lo tienen todo pensado en ese ministerio que no tiene la competencia. En 9 meses se puede ir prorrogando el concierto actual de acuerdo con la Ley de Contratos del Servicio Público, y durante ese tiempo los mutualistas se van a ir incorporando al Sistema Nacional de Salud paulatinamente, con la idea de que los últimos pacientes en hacerlo sean los que están inmersos en tratamientos terapéuticos. Así que habla de 2.681 millones para las autonomías, para que estos funcionarios directamente pasen a la Seguridad Social, al Sistema Nacional. Es solo una propuesta, un informe, algo que ha dejado caer el Ministerio de Sanidad, pero que, como podemos ver todos, y así lo denunciaba Accesible los funcionarios esta misma semana, aquí hay un problema ideológico. Ideológico y además también económico, porque dice la ministra de Sanidad, que lo que pagamos por Muface, por las mutuas, se pase al presupuesto público que gestionan las comunidades autónomas, que son las responsables en materia de sanidad. Hay un pequeño problema, y es que un asegurado en Muface cuesta de media 1.000 euros al año. Un asegurado por la Seguridad Social en el Sistema Nacional de Salud cuesta de media 1.700 euros al año. Y encima, la sanidad, como bien saben todos los que la padecen, la sanidad pública está colapsada, con listas de espera, no te dan cita para especialistas, la gente esperando meses y meses para tener un diagnóstico con un especialista o esperando por una operación quirúrgica. Imaginaos lo que puede suceder si de golpe llegan 1,5 millones de pacientes o clientes nuevos. Las listas de espera por operación, según los últimos datos del Ministerio a junio de 2024, es de 121 días de espera. Y la primera consulta con un especialista asciende a más de 3 meses, 94 días. O sea que el sistema ya funciona bastante mal. Las aseguradoras, a través del Instituto para el Desarrollo de Integración de la Sanidad, la Fundación IDIS, ha lanzado un comunicado también esta semana diciendo que está preocupado por la ideologización de este informe del Ministerio de Sanidad. Recordemos que el de Función Pública es el que tiene la competencia y el que va a lanzar esa nueva licitación para ver si se llega a algún tipo de acuerdo. Bueno, pues Leticia, hasta aquí la sección económica de la semana. Hemos tratado 2 temas en profundidad: subidas de impuestos, inseguridad, incertidumbre con el tema de Muface. Estaremos muy pendientes a todo lo que está pasando con Muface, porque cuidado, lo de Muface afecta a los funcionarios, afecta también al sistema público sanitario y afecta a todos los pacientes que están en el Sistema Nacional de Salud. Así que seguiremos muy, pero que muy pendientes. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a ti, Manu.